A mí lo que más me preocupó del discurso de Moyano, y antes de decir mi preocupación, digo decir que es un alivio, una satisfacción, un acto bien organizado, sin violencia, sin desbordes, donde la organización cuidó algunos aspectos, puso a los referentes sociales que convocaban, los puso en el plano mostrable, y en otro VIP, digamos, estaba el tren fantasma, lo no mostrable, lo que apareció, Zaffaroni, Eve, los que vienen insistiendo con la idea del helicóptero, de que mientras antes termine este gobierno, mejor. Y lo preocupante del discurso... Tenemos alguna imagen, creo que podemos ver justamente algunas de las caras que participaron del acto, entre otros Máximo Kirchner, se lo ve muy flaco, ahí lo vemos muy delgado a Máximo Kirchner, diputado de la Cámpora, del Frente para la Victoria, allí está Eve de Bonafini, no sé si se ve, pero también estaba Eugenio Zaffaroni, está Larroque, y allí está Aníbal Fernández, que hoy mismo había sido muy crítico de la Cámpora y que se lo vio en el acto, aunque no muy cerca de dirigentes de ese sector. Sí, por lo que leí de la Cámpora y de la propia Cristina Kirchner. Exacto. Pero bueno, al margen de la unión de lo diverso, que en el fondo es una virtud de ellos haberse juntado, a mí lo que me preocupa es el hilo de incomunión que había entre los que no mostraron, en lo que dice Zaffaroni y lo que dice Eve, y cuando Moyano dice los gorilas no pueden conversar y Palacio habla de resistencia. Me parece que en el fondo hay una idea de que hay un sector que no sea del peronismo asociado a estas prácticas políticas, no puede gobernar la Argentina. Y esto en el marco de un país que está trabajando. Yo quiero felicitar a la televisión pública porque nosotros vimos durante muchos años una televisión pública absolutamente sesgada, y en los pocos minutos que yo estoy acá pude escuchar las diversas interpretaciones, los diversos dichos de los dirigentes que convocaron a la marcha, y también verlo en el mismo plano del presidente de la Nación. Y hay dos países que están en juego. Ese país minoritario, ese país que no logró el apoyo ni siquiera del gremialismo, que terminó totalmente dividido. Los grandes gremios quedaron aislados, los grandes gremios están negociando paritarias libres con el gobierno, negociando condiciones de trabajo que permitan generar mayores niveles de empleo, producción y crecimiento en la Argentina. El peronismo dialoga con el gobierno. Hoy lo vimos al presidente de la Nación con un gobernador peronista generando trabajo con trabajadores. Entonces hay una Argentina que tiene una mirada de cómo se crece, y otra que es el pasado absoluto, que dejó el 30% de pobreza, que no generó empleos en los últimos 2 años, estaba paralizada, y que el único empleo que generó fue un empleo público que le está costando a la sociedad de los sectores más productivos y dinámicos. Entonces me parece que hoy quedó en claro cuáles son los dos modelos de la Argentina, cuál es el tren fantasma del pasado y la perspectiva de futuro. Y me parece que ha sido una buena jornada. Lamento el enorme esfuerzo, lamento las molestias, lamento los dineros de los trabajadores gastados en una movilización de este tipo, en una manifestación de este tipo, que yo diría que es casi anacrónica por lo aislada, por lo que expresa, pero por otro lado nos permite a los argentinos ver que hay dos caminos, hay dos caminos a desarrollar, y hay un camino de la relación profunda entre los sectores del trabajo, el gobierno, las patronales, ponerse de acuerdo, procurar bajar la inflación, procurar generar empleo, procurar mejorar el nivel del salario real para que aumente el consumo, que es lo que está pasando, de a poco, pero es lo que está pasando en la Argentina de hoy. Dentro del pluralismo que habitualmente manejamos en la TV pública y que usted destacaba, si nos permite, vamos a ver algunas repercusiones que había finalizado el acto, algunas opiniones para después seguir charlando. Una convocatoria brillante, espectacular, con los trabajadores en paz a pesar de las operaciones mediáticas que nos hicieron durante todos estos días. Así que nos vamos contentos, felices, y sobre todo diciendo pueden faltar dirigentes, lo que sobraron son trabajadores que le dicen no a este gobierno y a esta política. ¿Usted cree que el gobierno va a reaccionar a esto, va a cambiar algo? Ojalá reaccione, debería ser lo que tendría que hacer un ser de bien, que lo que puede, lo que tiene es que gobernar para el bien común y no para los corporativos. Si eso no pasa, seguramente seguiremos en la calle luchando. El tema es si se cree su relato, si se cree que acá hay un problema judicial, seguramente eso va a caer en saco roto. Acá hay la sociedad que tiene problemas graves y ojalá que tiene que ver con la política económica que tienen que reflexionar, modificar. Vamos a dar respaldo a cualquier dirigente sindical, su trabajo como dirigente sindical, que es lo que sucede en este caso y en muchos otros casos. Acá lo que hay es un reclamo de la gente simple y sencilla del pueblo, de hombres y mujeres de trabajo, que ven que no pueden llevar el plato de comida a la casa. Los comedores en el conurbano revientan, los merenderos en el conurbano revientan, y lo único que hay son agresiones, ataques, persecuciones mediáticas y judiciales contra todos los que denunciamos esta política.
Por lo tanto, esta plaza de 500.000 de personas va a ser 1 millón de personas dentro de un mes si no se dan cuenta de que por este camino vamos mal. ¿Cómo fue la movilización? ¿Qué análisis hace de esta movilización? Solidarizarme con los compañeros de la TV pública que le quieren rebajar los sueldos. Más allá de la campaña que hizo el gobierno, desprestigiando la marcha, que iba a haber incidentes, que Moyano estaba solo, hoy quedó demostrado que los trabajadores cuando marchamos lo hacemos en paz. Fue multitudinaria y ojalá que el gobierno escuche el reclamo de todos los dirigentes que hoy hablan. ¿Qué pasa si no lo escucha el gobierno? Y bueno, seguramente ya lo dijeron, acá va a haber una unidad en acción, tanto con los movimientos sociales, con la CTA, con parte de la Secretaría, con la Corriente Federal. Se van a ir sumando muchísimos trabajadores desocupados y ocupados que están siendo agredidos por este modelo económico. Con Pablo Moyano, el final de estas opiniones de algunos de los dirigentes entonces gremiales y sociales que participaron de la marcha. ¿Respuestas? A mí me parece notable que Grabois diga lo único que da este gobierno son señales de persecución, no recuerdo exactamente qué dijo. Porque no es así. A él, a su organización social y a las organizaciones sociales, el gobierno les da mucho. Le da recursos, le da dinero, le da plata a la gente que ha sido marginada de un proyecto que generó 30% de pobres y no generó puestos de trabajo. Y el gobierno ha hecho crecer los planes sociales, está cubriendo a más gente, aumentó el nivel de remuneración de los planes sociales, muchos que administra Grabois y muchos de los que convocaron esta marcha. Entonces, no pueden tomar el dinero que el Estado les da en un esfuerzo de la sociedad argentina por contener a los que menos recursos tienen, ir a la televisión a decir el gobierno no nos da nada. Les da todo lo que ellos distribuyen, lo da el gobierno, lo da el dinero de los contribuyentes argentinos en un acto de solidaridad para quienes menos posibilidades han tenido puedan tener, mientras desarrollamos la Argentina, la hacemos crecer y generamos puestos de trabajo legítimos que lo van a dejar sin trabajo a Grabois y a todos los que viven de los que no trabajan, precisamente los vamos a dejar sin trabajo a ellos, dándole trabajo a los argentinos. Me parece que es absurdo que digan quienes administran recursos. El 70% del gasto público argentino está dado para el orden social, entre los cuales los planes sociales que administra esta gente son muy importantes. Entonces, me parece que la verdad es una mentira desfachatada. Lo que acaba de decir Grabois no tiene ninguna condescendencia con lo que él administra y recibe de fondos públicos a los argentinos. ¿Le llama la atención que estuvieran Grabois y algunos otros dirigentes con muy buen diálogo con el Papa en esta tribuna del sector más crítico al gobierno? No, a mí me gustaría dejarlo al Papa fuera por aquello de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Yo al Papa lo quiero ver afuera de la política argentina, lo quiero ver procurando para quienes tienen la fe católica el mejoramiento de las condiciones de trabajo de su propia fe, para quienes otras fe, una convivencia con las otras religiones. Me parece que hay una tarea muy grande que hace el Papa y que, bueno, que está bien. Y me gustaría verlo lo más posible de la política argentina y a todos los que lo criticaron, porque no el caso de Grabois, pero muchos de los que lo criticaron al Papa y que decían uy Dios cuando lo nombraron Papa y se quejaban y ahora hacen cola en Roma para pedirles que los ayude a organizarse, les pediría por lo menos prudencia. Finalmente, algunos de los sectores que acompañaron a Moyano en la movilización le pedían que hoy convocara un paro. No lo convocó, al contrario, no fue tan crítico como algunos esperaban con respecto al gobierno. ¿Eso da una esperanza de que se pueda generar algún tipo de diálogo? A mí me parece que sí. El diálogo está abierto, el gobierno dialoga con los dirigentes gremiales, con los distintos niveles de representación y creo que es un buen signo que no lo han hecho. En todo caso, me parece que esta marcha no tenía mucho sentido, el único sentido que tenía era Moyano de afirmarse frente a las cuestiones judiciales y la verdad que, permítame una línea más, los que son acusados de delitos de corrupción y están siendo investigados con los jueces, no resuelven estos problemas con actitudes corporales o demostrando la fuerza que pueden tener en algunos de sus atributos corporales, lo defienden con razones, con papeles y ajustándose a derecho y dando las explicaciones que la justicia pide. Bien, diputado, muchas gracias. Gracias a ustedes. Facundo Suárez Lastra, diputado nacional por Cambiemos, en el Noti Central, que continúa de esta manera.